Habitar el cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Habitar el cargo parlamentario, espacio donde podemos conversar con candidatos y candidatas al Parlamento de nuestra República, pero sobre su propia experiencia, sus propias percepciones, opiniones respecto de la vivienda, el barrio, la ciudad, bueno, y los desafíos que de ahí se derivan. Soy Sebastián Bowen y en esta ocasión tenemos la oportunidad de poder conversar con un parlamentario y al mismo tiempo candidato a la reelección por el Parlamento, por el distrito número 11, si no me equivoco. Hablamos de, alguien que también ha sido hace años atrás candidato presidencial, Tomás Hirsch. Un gusto tenerte acá en Habitar el Cargo, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien. Muchas gracias a ti por la invitación. Genial. Bueno, es para conversar sobre Buenísimo. temas que sabemos que te han interesado. Has tenido una activa participación justamente en comisiones de vivienda en el tiempo que te ha tocado ser parlamentario. Así es, el tema de vivienda ha sido para mí el gran tema, diría yo, en todo el tiempo que he estado en el Congreso, aunque viene de mucho antes, yo diría que se expresó ahora en mi trabajo parlamentario. El gran tema, el primer parlamentario candidato con el que conversamos que parte así, diciendo, ha sido mi gran tema. Oye, Tomás, una pregunta. Bueno, vais por Distrito 11. Ese distrito contiene las comunas, si no me equivoco, a ver, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina. ¿Me falta alguna? Peñalolén. Peñalolén. Yo las nombro justo en el sentido contrario. Ah, mira. Claro. Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Pero son las mismas. Oye, y es un distrito, bueno, particular. Se comprende como el clásico, cierto, parte del cono de alta renta, pero con lugares también que tiene hartos niveles de hacinamiento, por ejemplo, en el caso de Peñalolén, en ciertas zonas, Lo Hermida, Sí. ¿verdad? Sí, yo lo defino distinto. Yo sé que se lo conoce como el distrito de la derecha, del altos ingresos. Para mí es una fiel representación de Chile. Es un distrito largo, comienza en departamental por el sur, termina en Pie Andino por el norte, Perfecto. en Barnechea, son Claro. más o menos 30 y tantos kilómetros, largo, precordillerano, con cordillera también, sobre todo, bueno, todas las comunas tienen cordillera, y muy representativo de lo que es la realidad nacional, en que viven los sectores más ricos de Chile y probablemente en varios casos de Latinoamérica, Locurro, La Dehesa, San Francisco de las Condes, Quinchamalí, y con sectores con tremendas carencias en materia de vivienda, pero también en salud, en educación, en transporte, en ciudad, en términos generales, como lo que se ve en Peñalolén, Villa La Reina, Colón Oriente y en Barnechea, en el Cerro 18, La Ermita, etc. Entonces, Está bueno eso, es representa verdad. fuertemente un problema que en Chile es muy profundo y que se expresa en el tema de la vivienda, que es la tremenda desigualdad que hay entre una pequeña minoría y una gran mayoría del país. Tienes mucha razón, que en cada una de las comunas te encuentras con lugares que tienen esas respectivas carencias, en un contexto también como de abundancia en otros sentidos, ¿verdad? Ya vamos a entrar directamente en materia de políticas públicas, pero así como dijiste, mira, este ha sido el gran tema en el que me he abocado. Hemos tratado en este programa, algo que conversábamos antes de ir al aire, que de no conversarlo únicamente del ámbito técnico. O sea, Ajá. todos hemos tenido la experiencia de vivir en algún lugar, Sí. ¿ya? Y por lo tanto de tener alguna vecindad, barrio, vivienda o experimentar la ciudad. Entonces, quería preguntarte por la tuya. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Si nos puedes explicar esos barrios, esas primeras casas. Yo nací en San Miguel, Paradero 11 y medio, Tristan Mata se llamaba la calle, con San Jerónimo, a una cuadra de Gran Avenida. Y ahí viví hasta los 6 años. Yo diría que mi recorrido va a ser reconocido por varios. Con mis padres nos fuimos a vivir a Ñuñoa, a la calle Pedro Torres, cuando yo tenía como 6 años. ¿Y tu familia ahí eras tú, tus papás, tenías hermanos? Mis padres, y éramos 3 hermanos. Mis padres eran inmigrantes, habían llegado huyendo de la Alemania nazi, del Holocausto, en los años 40. Se conocieron acá, se casaron, y en una situación muy compleja. Mi padre empezó a trabajar como mecánico en un pueblito en el sur, en Tolten, y después se vino a Santiago, comenzó con un pequeño taller y terminó teniendo una fábrica de pernos. Mira. Y mi madre era lo que se llamaba en esa época dueña de casa, dedicada, digamos, a sus hijos, trabajando intensamente
en el cuidado y el desarrollo de la casa. Y teníamos casa arrendada. En esa época pensar en la casa propia era imposible. Ellos eran gente de mucho trabajo. Arrendábamos esa casa en San Miguel y en algún minuto nos cambiamos por un tema de colegio, además, a Ñuñoa. Ahí vivimos en esta calle, en Pedro Torres, que era una calle muy linda, sigue siéndola, aunque ahora hay varios edificios, ahí eran casas. Vivía al lado el expresidente Gabriel González Videla, vivía ahí mismo. Ahí viví hasta los, ¿qué te diría? Bueno, hasta los 17 años más o menos. O sea, toda tu adolescencia, en el Toda fondo. mi adolescencia, sí, toda mi adolescencia vivimos ahí. Muere mi padre, mi madre tiene que cambiarse de casa y se compra una pequeña casa en el sector de la Rotonda Atenas. Así que nos fuimos a vivir allá, ahí estuve viviendo un tiempo hasta que me emparejé y volví entonces con mi pareja, nos fuimos a vivir a Pedro Valdivia y de ahí a La Reina, y ahí viví muchos años en La Reina. Primero en el sector de Larraín con Tobalaba, una calle que se llama Julio Montebruno, muchos años por ahí, de ahí a Eliezer Parada, que tiene un pequeño sector que es de La Reina, Sí. un triángulo que hay ahí. Así que ahí viví muchos años hasta que ahí me compré primera vez una casa en ese sector y después me fui a vivir fuera de Chile, a Nueva Zelanda, tú decías, me fui como embajador de Chile el año 90 durante el primer gobierno democrático, así que estuve fuera, cambio de casa bastante impresionante, una casa de embajador en Nueva Zelanda insólitamente grande para mí, por lo menos para mi estructura familiar además. Nos fuimos con una hija pequeña, tenía 7 años en ese momento. Y de ahí volví y nos compramos ya una casa acá donde hemos vivido 32 años más o menos en el sector de Colón. Distintas experiencias de ciudad que has ido teniendo ahí. Y de esos barrios de San Miguel, de Ñuñoa, la vida de barrio, ¿cómo la recuerdas? Mucho más intensa que la que he visto después en Las Condes, digamos, sector de Colón donde vivo ahora, donde es muy difícil la vida de barrio, diría por la configuración del sector, pero también por el momento social. Hoy día es muy distinto de lo que pasaba en esa época. Yo en San Miguel y también en Ñuñoa jugábamos en la calle. Salíamos en bicicleta a recorrer y nos perdíamos en las calles. Nos hacíamos unos carritos con ruedas y partíamos ahí a recorrer. Aunque suene raro ahora, habían unas acequias con unas canaletas con agua por las calles, me acuerdo ahí en Pedro Torres, y jugábamos ahí a barquitos y cosas. O sea, había mucha vida en la calle, en el barrio, entonces uno hacía muchos amigos, mis padres conocían a los demás. Una vida de barrio mucho más intensa que yo después ya en La Reina y después en Las Condes de algún modo he visto que se ha ido perdiendo. Creo que todavía sigue existiendo en sectores sectores más populares, donde es más denso, por otro lado, la cantidad de gente que vive en cada cuadra, lo cual tiene muchos problemas por un lado, pero también tiene la ventaja de que se mantiene una interrelación familiar y social y vecinal mucho más rica de la que uno ve en sectores más acomodados. Eso te iba a preguntar, porque mencionaste algo, dijiste, claro, una vida de barrio más intensa, hoy día que es más difícil por asuntos más sociales, mencionaste. Si uno podría precisar en esos asuntos más sociales, ¿ves que hay un fenómeno de alguna manera que se ha ido de alguna manera erosionando un tejido más comunitario, un tejido más social, un sentido también más de confianza entre los chilenos y chilenas que se expresa en esa vida en el barrio? A ver, yo te diría que a nivel general, mundial, y se expresa acá en Chile también, ha ido instalándose un individualismo muy fuerte. El modelo económico neoliberal también ha ido actuando socialmente y culturalmente. Está el ráscate por tus propias uñas, arréglatela solo, una cosa de fuerte competencia, de sospecha del otro, de no vaya a tener mala influencia. O sea, hay una cuestión muy fuerte del encierro, el temor a la delincuencia, que yo creo es mucho más fuerte como temor cultural que en la realidad de cada cuadra. No necesariamente en cada cuadra a cada persona le ha tocado vivir una experiencia de ese tipo, pero está instalado como temor muy fuerte, como temor social. Todo eso ha llevado a que la gente se encierre.
Eh, la desconfianza es fuerte y la desconfianza se expresa en muchos ámbitos, y eso hace que tienda a generarse una situación intra-casa, intrafamiliar, en vez del compartir. Yo he visto mucha gente que después de vivir muchos años no conoce a sus vecinos y vecinas. Y ahora último los conoce, pero porque han creado una lista WhatsApp por Claro. cuestiones de seguridad. Mira, para llamarnos si es que pasa tal cosa. Pero ese no es un modo de construir vida de barrio. Nosotros en el humanismo, por ejemplo, hubo una época en los años 90 en que empezamos, y hasta los años 2000, empezamos a crear lo que llamábamos cenas populares, cenas barriales, en que convocábamos a la gente de un barrio a salir a las calles y organizarse en una plaza, en un pasaje, en una vereda, a armar una cena compartida. Un malón. Un malón, cada uno llevando sus cosas. Y resultó una experiencia muy linda. Tú sabes que llegamos a tener algunas con cientos de personas. Y la gente decía, mira, primera vez que vengo, primera vez que lo conozco. ¿Usted dónde vive? Ahí en el pasaje al lado. Se producía una relación muy bonita. Eso ha costado mantenerlo por esta cuestión del temor, la sospecha, y yo creo que tenemos que buscar fortalecer la vida comunitaria, que por lo demás es el mejor modo de tener también seguridad. En la medida que nos conocemos, nos vinculamos, nos relacionamos, nuestros hijos se hacen amigos, bueno, también tenemos mucho mayor protección como conjunto en ese lugar. Aprovecho para mandar un saludo ahí a la Fundación Ciudad Emergente, que justamente se dedica, y uno de sus proyectos es hacer malones urbanos, Bueno, que hacen ahí justamente tenemos una experiencia muy linda que ese podemos punto. compartir, así que muy bien. Oye, ¿y la política cuándo aparece? Entonces naciste, bueno, creciste en San Miguel, Ñuñoa, después todo el lugar donde estuviste viviendo, pero ¿cuándo se te aparece la política? Dijiste, ¿sabes que por acá me tengo que hacer una suerte de vocación? Aparece muy joven en mi vida, en realidad. En mi casa se discutía mucho, había miradas muy distintas. La época de los 60, fines de los 60, mi hermano había ido en una beca a Estados Unidos, justo en la época del mayo 69, en fin, el 68, 69, a California, donde estaba todo emergiendo el movimiento hippie. Mi padre, por otro lado, era una persona más bien de derecha, entonces vino la Unidad Popular, mucho temor. Eso generaba mucho debate en la casa, pero muy buen tono. Habían diferentes miradas y yo te diría desde los 15, 16 años ya me sentí muy, muy motivado por el tema político y social. No podría distinguirlo muy bien. Eran ambas cosas. Así es que muy joven me incorporé a lo que hoy día se conoce como el Partido Humanista, después hoy día Acción Humanista, que proviene del movimiento humanista, que proviene de lo que en ese momento era la Comunidad para el Desarrollo Humano, estoy yéndome para atrás, que era lo que puso en marcha un pensador argentino que se conocía como Silo, Mario Rodríguez Cobo. Eso fue en los años 70. Y ahí se planteaba la transformación personal y social simultánea. Esa era la idea que todavía está muy vigente para nosotros. Por eso era ese símbolo. Por eso ese símbolo. Mira, y por como eso el infinito. infinito, Claro. tal cual, como único número humano. El infinito, que en la medida que transformo el mundo me transformo, en la medida que me transformo también ayudo a transformar el mundo. Esa es la idea. En la época de la dictadura me fui comprometiendo con esta acción social y luego con el tema de la lucha por la recuperación de la democracia, y para nosotros el tema de la no violencia era un tema central, esencial. Es decir, toda transformación debía ser llevada adelante a través de la no violencia activa. En el año 84, 85 por ahí decidimos formar el Partido Humanista como una expresión política de este movimiento social. Porque dijimos, bueno, ¿por qué le vamos a dejar la política solo a los que han estado en la política siempre? Y formamos este partido político y con ese partido luchamos por la recuperación de la democracia, fuimos el primer partido opositor en ese momento a la dictadura y ahí yo ya estaba muy involucrado y te hablo de, tenía 20 años cuando ya estaba muy metido en la política, como te digo, primero en el tema de la recuperación de la democracia, luego asumí como presidente del partido, comienzo de los 90 me nombran embajador. No sé si era un exilio dorado porque alegábamos mucho, reclamábamos mucho, éramos muy críticos en la política tradicional, así que me mandaron bien lejos, pero fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Y vuelvo ya a toda la actividad durante lo que ha sido el proceso democrático. Ahora, conocer la experiencia de Nueva Zelanda, me imagino que también fue re importante con miras a Chile. Yo creo que hay paralelismos que se pueden hacer, tal vez, un país que tal vez en muchos sentidos se encuentra
más desarrollado, pero sobre todo en una perspectiva más humanista, ¿no? Fue muy, muy interesante, aprendí mucho y pude cotejar mucho. Me encontré con un país que su estructura económica es parecida a la chilena, ¿no es cierto? Productos marítimos, Muy forestales, abierto, ¿no? frutas, muy abierto ya en esa época, y algunos productos minerales también, pero con una estructura social completamente distinta. Habían ya en esa época logrado resolver bastante Mm, bien todo el problema con los maoríes, que equivaldría al tema claro. con el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, acá en Chile. Habían devuelto los derechos marítimos, habían incorporado el maorí como idioma oficial, y es idioma oficial en Nueva Zelanda, junto con el inglés. Tenían espacios, derechos propios en el Congreso, en el Parlamento, es decir, una solución bastante integral. En segundo lugar, era lo que se conocía como el welfare state, un estado del bienestar muy, muy desarrollado, pero al mismo tiempo con mucha equidad, en que no había ningún medicamento que costaba más de $1 neozelandés, que son 200 pesos chilenos de la época. Hoy día serían 500, 600 pesos chilenos. Ningún medicamento, con espacios deportivos en cada municipio, en cada barrio, con integración de vivienda, lo que es un tema relevante hoy día acá en Chile, integración social impresionante. Te voy a decir una cosa, donde estaba la embajada, que era una casa espectacular, un terreno enorme, al lado estaba la embajada de Alemania, que tenía 7.000 metros de jardín, etcétera, y al frente nuestro vivía una peluquera, vivía el gaffiter, que era el mismo que después arreglaba, el chofer, me acuerdo, de la embajada alemana, vivía en una casita un poco más allá, gente que trabajaba en la nuestra también vivía por ahí. Es decir, era un barrio en que tú tenías mansiones de embajada, gente con muchos recursos y gente de sectores mucho más humildes. Eso se repetía en todo el país. Bueno, muchos factores de ese tipo a mí me hicieron entender que era posible construir una sociedad de otra manera. Fue el primer país que incorporó una ley marco medioambiental, por ejemplo. Yo recuerdo que mandé toda esa ley a Chile y quedó durmiendo ahí en los cajones, no había todavía Ministerio del Medio Ambiente y demoramos muchos años y décadas en Mm. incorporar elementos de ese tipo acá en Chile. Entonces, sí, me pareció una experiencia muy, muy interesante y que me motivó luego también acá en Chile. ¿Y es para ti Nueva Zelanda un país de alguna manera como referente desde el punto de vista del desarrollo hacia dónde hay que apuntar en Chile hoy? Yo diría que sí, aun cuando después también lo agarró la ola neoliberal con bastante fuerza, entraron en una etapa privatizadora, pero de algún modo era tan fuerte ese estado del bienestar, estaba tan arraigado que todavía hasta hoy, 35 años después, se mantienen muchos de los elementos que te he mencionado. La integración todavía es muy fuerte, social, de los distintos pueblos originarios, maoríes y pueblos polinésicos en general. Es un país que ha estado abierto a la inmigración, recibió también muchos chilenos, familias chilenas que tuvieron que exiliarse durante la época de la dictadura. Hay una comunidad chilena ahí importante para el tamaño del país. Sigue integrando muy bien lo que es desarrollo económico con un fuerte cuidado y protección ambiental. Es un país muy orientado a cuidar el océano, la vida marítima, la Antártida, porque está también, tal como Chile, es uno de los países que está más cerca del continente antártico, entonces tiene todavía muchos Mira, elementos que me parecen muy valiosos. súper interesante. Vamos a estudiar un poco más a Nueva Zelanda justamente en sus políticas habitacionales Se y lo ve urbanas. como lejos porque Chile mira mucho hacia Europa y Estados Claro. Unidos. Está a la misma distancia que ir a España, exactamente el mismo tiempo, toma 12 horas de vuelo, que es más o menos lo que toma ir a Europa. Sí, yo creo que justamente muchos de los elementos de ambos países más grandes de la zona, el fondo Australia y Nueva Zelanda, son elementos muy interesantes para nosotros. Además que Sí, podemos compartir elementos similares en el sentido de un cierto aislamiento natural, ¿verdad? Desierto, somos un cordillera, poco isla somos también, un poco ¿no? Entre islas, la sí. cordillera, el desierto, el mar, sí. Sí, bueno, y este fenómeno también en la relación con los pueblos más originarios, creo que hay elementos que imitar. Volviendo al humanismo, Sí. que me pareció importante el punto, una de mis preguntas era en qué consistía, lo explicaste con bastante claridad. Y una pregunta que me nace, en el fondo, es decir, bueno, es lógico que un partido humanista o un partido de acción humanista en su momento haya estado contra una dictadura. Pero no necesariamente un partido humanista o de raigambre humanista, en el fondo,
tiene que considerarse como un partido necesariamente de izquierda, ¿cierto? ¿Puede ser también de derecha? Esa es una pregunta. Desde que nacimos nosotros decíamos, no nos acomoda ni explica bien lo que somos el eje tradicional izquierda-derecha. Con el tiempo ya a nadie le acomoda mucho, creo que no define lo que era, es un término muy del siglo XIX, que cada vez ha ido respondiendo menos y te puede costar incluso definir lo que es un partido de izquierda o derecha. Nosotros siempre decíamos en esa época ni izquierda ni derecha, sino que en la vereda del frente. Pero si tuviéramos que ubicarnos en algún lado el humanismo, uno tendría que ubicarlo más a la izquierda, evidentemente, porque plantea como ejes centrales el de la equidad, la distribución del ingreso, los derechos sociales, el garantizar derechos fundamentales, un rol del Estado, aunque no entendemos ni compartimos la idea del centralismo en el Estado o un Estado que es el que controla y maneja la economía, no compartimos esa visión para nada. Tampoco mucho el otro concepto de la izquierda histórica o tradicional, pero sí la idea de, al ubicar al ser humano como valor central, y ese es uno de los ejes de acción humanista, al ubicar al ser humano como valor central, tú inmediatamente a partir de eso dices, bueno, hay derechos humanos que deben estar garantizados, y ahí cumple un rol el Estado como un Estado coordinador más que un Estado controlador. De ahí nace el tema de la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, la pensión y un medio ambiente que garantice la vida y la continuidad de la vida del ser humano y de todas las especies. De ahí nuestro vínculo fuerte con todo el tema medioambiental, ecología, etc. Todas esas son características que la vas a encontrar más en el mundo de la izquierda. La distribución del ingreso, una sociedad en la cual evites la concentración de la riqueza, en la cual no todo depende del esfuerzo propio, sino que consideras las condiciones iniciales en que cada persona nace y por lo tanto apuntas a mecanismos redistributivos. Bueno, todo eso que nosotros ubicamos en el humanismo corresponde en un eje tradicional más a lo que es el mundo de izquierda que el mundo de derecha. Y dentro de eso has mencionado en distintos momentos la vivienda como parte de esos derechos, en el fondo, bienes básicos a los cuales la ciudadanía tiene que poder acceder, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, ¿cómo podemos efectivamente hoy día en Chile garantizar un país que ya lo sabemos, ¿cierto? Más de 120.000 personas en situación de asentamientos informales hoy día en Chile, distintas realidades en eso. La población que paga más de un 30% de sus ingresos, por ejemplo, en arriendo, y que después de pagarlo cae en pobreza en más de 1 millón de personas hoy día en Chile. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno de dificultad de acceso a la vivienda, dificultad de acceso, por lo tanto, a ese derecho que como partido ustedes quieren resguardar. ¿Cómo avanzar hacia allá? Déjame partir por lo siguiente. Cuando recuperamos la democracia tuvimos una primera diputada en Peñalolén. Por eso también me vinculo con la comuna. Lo primero que vimos en ese momento, porque yo estaba trabajando en ese equipo, era la falta de vivienda, el hacinamiento, la cantidad de familias que estaban allegadas, se habla de los allegados, no estaba el concepto todavía de comités de vivienda, nada por el estilo, había gente que se organizaba, y descubrimos que en Peñalolén ese era el problema fundamental, pero no se hablaba de él. Te hablo del año 90. Se hablaba muy poco, y se hablaba de otros problemas que se heredaron de la dictadura, en fin, pero no del drama de la vivienda que yo veía todos los días en Peñalolén. Para hacer corta la historia, han pasado 35 años y vuelvo yo a Peñalolén como diputado y me encuentro con que ha cambiado mucho la comuna, hay mucho desarrollo en muchas áreas, pero sigue presente el tema de la vivienda como uno de los problemas fundamentales. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó acá entre medio? Han habido grandes esfuerzos, por cierto que la ciudad ha crecido, la comuna ha crecido, pero la falta de vivienda está ahí muy presente. Y empiezo a mirar el distrito y me doy cuenta que se habla de lo bien que está La Reina, pero sigue habiendo una carencia de más de 2.000 familias en la Villa La Reina que están hacinadas y que están esperando una vivienda por años. Y te vas dando cuenta que la gente que espera vivienda y que hoy día sí se organizan, y yo diría que el mundo más organizado que hay en Chile, que no se lo ve, son los comités de vivienda. Claro, no es una organización, pero hay miles de comités de vivienda en todo el país. Y que esperan no 1 año o 2 años, como pueden ser las listas de espera en la salud, que ya son complejas.
que esperan 10 años, 14 años y hasta 20. 18 y 20 Claro. años me he topado yo. Y que en comunas como Lo Barnechea, que es la comuna más rica de Chile, con la dehesa y tantos sectores, está al mismo tiempo la gente del Cerro 18 y otros sectores, o el mismo campamento que había hasta hace algunos años, Juan Pablo II, esperando décadas por una vivienda. Y no por una vivienda, una mansión, sino que un lugar donde poder vivir para no estar hacinado. Entonces yo llegué a la convicción que ese es uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro país y que está muy poco visibilizado. Y por lo mismo yo he sido un entusiasta, apoyador y trabajador del plan de emergencia habitacional, porque creo que si bien no resuelve todos los problemas, es un esfuerzo importante del gobierno para avanzar con mayor velocidad en el tema de la vivienda social. Sin embargo, también está poco visibilizado. A mí me llama la atención que con el esfuerzo de 260.000 viviendas, quizás nos falta un poco, tú sabes bien que ahí estamos en un Sí. esfuerzo muy grande, puede que lleguemos a 210, 220, no lo sé, pero un esfuerzo enorme y también considero que eso lo visibiliza poco. Eh, entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande. La Comisión de Vivienda de la Cámara tiene una gracia y es que tiene bastante acuerdo transversal, a diferencia de otras comisiones que son muy tensas, duras y difíciles. En esta tendemos a coincidir sectores de derecha, izquierda, humanistas, en fin, en buscar acuerdos que permitan avanzar sobre todo en lo que es vivienda social o lo que es ciudad, que es un tema más amplio que el tema estrictamente vivienda. Yo creo que hay que priorizarlo mucho más. Yo estoy trabajando hoy día para que el plan de emergencia habitacional se convierta en una política de Estado. Mucha gente no lo sabe, pero el plan de emergencia habitacional como ley termina ahora el 31 de diciembre. Claro. Estamos con un proyecto para ampliarlo 4 años más, pero tampoco es suficiente. Tiene que ser una política de Estado que no dependa del gobierno de turno, que cualquier gobierno sepa que tiene que destinar un porcentaje importante del presupuesto. Yo sé que hoy día suena casi raro decirlo, pero hay presupuestos que se tocan muy poco, como el militar, el de Fuerza Armada o el de otros temas, y sin embargo yo creo que gran parte de los recursos habría que destinarlo a vivienda social. Tú no puedes tener a miles, cientos de miles de familias viviendo en campamentos, en tomas o en poblaciones, pero esperando en forma muy impropia, inadecuada, por una vivienda durante 10, 15 años. Los comités de viviendas están bien organizados, en más de un 80% organizados y conducidos por mujeres, Claro. que además de su pega, su trabajo, están ahí organizando y moviendo y coordinando esos comités. Pero tú necesitas darle más apoyo, necesitas que tengan efectivamente capacidad de gestión apoyada por el mismo Estado. Ahí hay mucho trabajo que hacer y que estamos intentando desde la Comisión de Vivienda y en mi caso con varios proyectos de ley. Tomás, en eso dijiste algo importante. Vamos a volver inmediato a la agenda del Parlamento en esta materia. Pero mencionaste hace 30, 35 años, se hablaba poco. Y dices, y hoy vuelvo y percibo que se visibiliza poco. Bueno, yendo un poquito más de fondo, siendo un problema tan patente que lo viven tantas familias, tantos hogares y tan básico, ¿por qué se habla tan poco? Es buena pregunta. Yo creo que de algún modo aparece como que es una carga tan grande resolverlo que requiere tanto recurso que, claro, se lo percibe como un programa de largo plazo, un tema de largo plazo. Y cada gobierno sabe que no va a poder resolverlo en forma completa e integral y que cada avance de todas maneras va a ser percibido como insuficiente, como lo que pasa de hecho ahora con el plan de emergencia, que se avanza, pero yo lo escucho en el Congreso, cada diputada, diputado se queja de que en su región habría que hacer Claro. mucho más. Entonces creo que de algún modo se actúa, pero no es un tema que logre ser vendido político-electoralmente. A mí me importa poco si vende mucho o poco. Yo creo que ahí hay un drama humano que nosotros tenemos que priorizar, tenemos que visibilizar y tenemos que concentrar esfuerzo y recursos en él. Y no lo podemos mirar con un criterio electoral. Tú no puedes mirar con un criterio electoral la vida de una familia. Lo que te comenta la gente. Me metí a este comité de vivienda cuando mi hija tenía 5 años y empezó a ir al jardín o a primero básico.
y logré la vivienda ahora que mis hijos salieron de la educación media. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero aparece como si fuera un problema de cada persona. Y yo creo que no, es un drama social, es un desafío, por lo tanto, que tenemos como sociedad y al que tenemos que responder. Otras veces he visto también, y no me gusta, que ciertos gobiernos se comparan con otros países y dicen, bueno, pero en Perú es mucho peor, en Ecuador es mucho peor. A mí me da lo mismo. Nosotros vivimos acá en Chile. Yo lo veo a diario en Peña, en La Reina, en Las Condes de Oriente. Mira, Las Condes da la impresión que no hubiera problema de vivienda. Hay más de 6.000 familias, depende cómo lo midas. Oficialmente se habla de 2.000. Yo sé que de déficit, porque hemos conversado el tema, habla de 6.000 porque hay una cantidad enorme de viviendas además que están en un deterioro importante y que por lo tanto casi ya no permiten reparación o tendrías que meter una cantidad de recursos muy grande. Entonces son números que además crecen. Se habla de 650.000 viviendas como déficit habitacional, pero si tú consideras también todas las que están en un problema estructural, llegas al millón. Claro. Si a eso agrega efectivamente otras situaciones, quienes hoy día viven, ¿no es cierto?, en situación de calle, etcétera, bueno, eso va aumentando cada día más. Claro, para que nos hagamos una idea, somos más o menos 6.6 millones de hogares, según el último censo. Y el déficit únicamente, ¿cierto? 650.000, aproximadamente el 10% de los hogares es el déficit habitacional. Si a eso le sumamos la población que no puede seguir pagando el arriendo, ¿verdad? Está en una fragilidad habitacional, lo que hemos calculado nosotros es que se llega a aproximadamente 1,5 millones, ¿ya? Entonces ahí ya estamos hablando del 20, el 23% de los hogares en Chile, y eso, claro, un tremendo fenómeno que, como bien tú mencionas, no es un tema únicamente del bien de una familia, un hogar, una persona, sino que afecta socialmente la cohesión social, la vida de barrio, entre otras cosas. Y tú has dicho algo bien relevante, que se percibe como si fuera algo, por un lado, personal, ¿verdad? Pero también que no tiene réditos políticos tan inmediatos. Exige una política de Estado. Históricamente en Chile, la política de Estado que hemos tenido en materia habitacional es una política muy de gestión, muy de, por decirlo así, de decreto, que no se entienda como gobernar por decreto, digamos, sino que Sí. se entiende que el Poder Ejecutivo puede avanzar en muchos elementos por sí solo. ¿Cuál ves que es el rol hoy día del Parlamento clave para poder impulsar justamente esa política habitacional? A ver, yo creo que acá se requieren proyectos en varias escalas. Y yo he presentado un proyecto para incorporar la vivienda como derecho a nivel constitucional. Fue la propuesta que tuvo más apoyo en el proceso Mm, constitucional de hace algunos años, como iniciativa social, popular, ciudadana. Eh, hemos presentado este proyecto en forma transversal con algunos otros parlamentarios. Ojalá se vea en la Comisión de Constitución, esa es la primera dificultad. Pero ahí tú tienes un tema marco. Uno diría, bueno, pero porque está en la Constitución, eso no me significa que vamos a tener claro, inmediatamente más construcción de vivienda. claro, la pregunta lógica. Pero te da un marco. Te da un marco, lo plantea, lo instala como una garantía, permite, ¿no es cierto?, planificar programas de desarrollo habitacional amparados justamente en esa garantía constitucional, lo iguala con otros derechos como la salud, la educación, una pensión adecuada, etc. Esa es una primera cuestión. Luego tenemos que trabajar también en otras materias. Yo creo que hay un tema fundamental en Chile que dificulta el desarrollo de vivienda social, que es el valor del suelo. Hoy día el suelo, que claro, es limitado, es un bien limitado, eso ya lo descubrieron los economistas por allá por el siglo XVIII, hace que la especulación va aumentando el valor de la tierra a niveles inalcanzables para una familia o para el Estado. Por lo tanto, eso dificulta muchísimo los programas de desarrollo de vivienda social. Hay que construir un banco de suelos. Eso es fundamental y eso requiere también una ley que permita también recuperar suelos. Yo presenté un proyecto de ley que se llama PAF, una palabra rara que tiene que ver con patrimonio de afectación fiscal. Hay muchos terrenos que hoy día están en manos de las Fuerzas Armadas, en los departamentos de bienestar. Son miles de terrenos en todo el país que no están siendo utilizados para el fin que les fueron entregados, para su departamento de bienestar. Esos terrenos que siguen siendo parte del patrimonio nacional
tienen que poder volver a ser utilizados en un fin social para el que fueron destinados originalmente. En el caso de La Reina, por ejemplo, al lado del hospital militar, hay un terreno de 7 hectáreas más o menos que permitiría resolver toda la falta de vivienda de La Reina. Toda la falta de vivienda de La Reina. Está sin ser utilizado, está ahí abandonado, pero pertenece al Departamento de Bienestar del Ejército. Si ellos lo traspasan para que sea utilizado en vivienda social, quieren una compensación. Pero como el valor de ese terreno desde el punto de vista comercial es muy alto, la compensación que piden es altísima en otro lugar, o en dinero, o en construcción de viviendas en ese lugar. Bueno, tú requieres una ley que permita recuperar los terrenos que no están siendo utilizados. Después hay terrenos que están repartidos en distintas áreas del Estado. El mismo Ferrocarriles tiene, ¿no es cierto?, una cantidad enorme de terrenos que cruzan los centros de las ciudades. No de Santiago, pero de Talca, Linares, San Javier, etcétera. Tú podrías tomar esos terrenos y utilizarlos en vivienda social. Otro nivel, tienes que avanzar en las leyes de integración que permitan efectivamente mejorar la posibilidad. Tenemos una ciudad, tú sabes muy bien, o ciudades muy segregadas, pero tremendamente segregadas. Otro proyecto de ley, para hablar de temas que se pueden hacer en el Congreso. Hoy día tú tienes muchas ciudades en el mundo en que el Estado construye y arrienda, pero arrienda o a perpetuidad o a 100 años, distintos mecanismos. Entonces, no es una vivienda propia, pero sí es la que se vive como si fuera vivienda propia. Berlín, Viena, Ámsterdam, Nueva York. Me dirá, bueno, son países con alto nivel de desarrollo. Sí, pero poco a poco fueron desarrollando estos programas que permitieron llegar a tener cientos de miles de viviendas en algunos de estos casos, que son de la ciudad, no exactamente del Estado, son de la ciudad y están arrendadas a un precio bajo. Mayor integración entre empresa privada que construye y recursos públicos permiten ese tipo de asociatividad. Entonces, tú tienes una batería de proyectos que nosotros hemos presentado y otros con los que estamos trabajando que te permiten fomentar el desarrollo de la vivienda. En la medida que tú generas proyectos atractivos, también puedes traer a arquitectos que tienen mayor conocimiento y expertise. En Peñalolén es un proyecto muy lindo, Los Encinos, en que el arquitecto es ni más ni menos que Aravena. Claro. ¿No es cierto? Un arquitecto de renombre mundial que hizo un proyecto que inauguramos una parte hace algunas semanas, maravilloso, en que hubo una integración privada, municipal, estatal. ¿No es cierto? Entonces tú puedes buscar ese tipo de trabajos conjuntos que permitan además, y ese es un último tema que quiero mencionar, que las familias pueden quedarse en la comuna en que viven. Ese es otro de los dramas que hay acá, en que le dicen a la gente, ok, usted va a poder tener una vivienda, pero en una comuna que está a 2 horas. ¿Y qué pasa con el colegio? ¿Qué pasa con el CEFAM donde se atiende? ¿Qué pasa con el arraigo familiar y comunitario con el cual se vincula? Entonces tú tienes que tener en cuenta ese elemento. La gente de Peñalolén, la gente de La Reina, la gente de Las Condes quiere mantenerse en su comuna y eso es un anhelo totalmente legítimo que tú tienes que contemplar al momento de hacer ciudad. Una nutrida agenda está ahí ofreciendo Sí, en materia es bien en materia nutrida de y hay vivienda. varios Ah, más, qué pero bueno. sí hay mucho que se puede hacer. Bueno, si Mucho. sigues en el Parlamento como defensor, te la vamos a ir a cobrar después. Vamos a ir a buscarte para esos proyectos de ley. Hoy una pregunta para ir cerrando nuestra Sí. conversación, Tomás, que hemos pasado por varios temas. Si tuvieras que... Dos preguntas con las que quiero cerrar. La primera es, si tuvieras que escoger 2 o 3 parlamentarios o parlamentarias que no sean de tu partido, ¿ya? Pero para que sean vecinos de tu condominio, ¿quiénes serían? De tu barrio, Que no sean de de tu partido. mi partido. Mira, ya que estamos en este programa, elegiría algunos de la Comisión de Vivienda para que me ayuden a que Bueno. avancemos en el tema en mi distrito. De hecho, el presidente actual de la Comisión de Vivienda, que es de la UDI, pero con el cual hemos trabajado muy bien en conjunto, que asumió la presidencia después que yo la dejé, que es diputado por Coquimbo. Claro. Sin embargo, se vino a vivir a mi distrito, así que se cumple lo que me estás preguntando. Juan Manuel Fuenzalía, de la UDI. Sí. Así que le doy la bienvenida a La Reina, donde está viviendo actualmente.
Creo que invitaría también a Emilia Nullado. Emilia Nullado, que es de una gran diputada del pueblo mapuche, que es de la zona de la costa de Osorno, que está en la Comisión de Vivienda, muy comprometida con el tema de la vivienda rural, pero también con las características necesarias y diferentes en cada zona. La invitaría también a formar parte de esta comunidad en mi distrito. Creo que podría ser una tremenda vecina y colaboradora con los proyectos que estamos impulsando. Genial. Y la última pregunta para poder cerrar. Bueno, tú eres un humanista, como tal, tal vez la diferencia entre casa y hogar es importante. ¿Cuál es la diferencia entre una casa y un hogar? La casa es la construcción de madera, de cemento, de ladrillo, de lo que sea. El hogar es un espacio en el cual construyes vida, en el cual construyes una primera comunidad, en la cual proyectas tu futuro, en la cual agradeces lo vivido, en la cual compartes no solo con tu propia familia, sino que con amigos, vecinos. El hogar para mí va más allá de las cuatro paredes. El hogar incluye ese pasaje, el hogar incluye la comunidad en la que vives, el hogar incluye el compromiso que adquiero con otras y otros que están más allá de esos muros. Tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Y desde ese punto de vista también incorpora al otro, a la otra, que está más allá de esos muros. Por lo tanto, creo que ojalá en Chile cada familia tenga una casa, pero sobre todo cada familia podamos construir un hogar junto a la comunidad en la cual estamos insertos. Bueno, muchas gracias por esta conversación, Tomás. No solamente por participar acá en Habitar el Cargo, sino que también porque desde Déficit Cero, cada vez que hemos tratado de construir cosas en conjunto contigo en tu rol de parlamentario, hemos siempre tenido una muy buena recepción. Así que gracias por impulsar los temas de vivienda y ciudad al interior del Parlamento, un actor y un poder del Estado altamente relevante para ir enfrentando los problemas justamente de acceso a la vivienda y a la ciudad que tenemos hoy día en Chile. Gracias a ti, Sebastián. Yo creo que el trabajo efectivamente que hacen ustedes como Déficit Cero es muy importante, muy valioso y lo hemos sabido ver así también en la Comisión de Vivienda y en mi caso personal, porque están más allá justamente de la casa. Están con una visión que tiene que ver con las políticas de vivienda, que al final son las políticas de ciudad y que al final constituyen el país que queremos. El país se constituye de comunidades y ahí creo que ustedes han hecho y siguen haciendo un tremendo aporte, así que ojalá sigamos trabajando juntos en el próximo periodo. Claro, el déficit habitacional no es solamente habitacional, tratamos de decirlo que va más allá también a un déficit de ciudad, ¿cierto? Qué bueno que se está entendiendo. Así que nada, con este capítulo nos despedimos, nos vemos nosotros en el próximo capítulo. Habitar el Cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen.